moderado por Yadi Miranda Montagut, que es consultora del proyecto, y en este panel la acompañan Alan Bojanik, virtualmente está conectado con nosotros, Carlos Córdoba, Luz Amparo Fonseca, y tendremos una presentación del profesor Ann Wiskerke. Así que bienvenidas y bienvenidos. Dejaré a Yadi para que haga su introducción. ¿Se escucha perfecto? Ahí. Bueno, les pediré a Luz Amparo y a Carlos que me acompañen acá, por favor. Bienvenidos, saludos a todas las personas que están acá acompañándonos presencialmente y a quienes nos acompañan virtualmente. Mi nombre es Yadi Miranda, como me presentó Sonia, soy consultora del proyecto Tejidos Territoriales y voy a aceptar ahí, moderar este panel. ¿Se escucha? Ya, gracias. He estado acompañando el proyecto desde su formulación con Juan Carlos y Olga Lucía y he tenido la oportunidad de aprender mucho, además de todas las personas, los consultores, consultoras y actores que han hecho parte de este proceso. Así que es un gusto, es un honor compartir panel hoy con ustedes y también con el señor Alan y con el señor Ann Wiskerke que nos acompañan virtualmente. Este panel presenta un reto que es la comunicación híbrida, entonces tenemos acá virtualmente a dos panelistas y dos panelistas pues, presencialmente, pero tratemos de hacerlo de la forma más amena, también de disfrutarlo y de poder conversar sobre el tema que nos convoca. Este panel se llama Mirada al territorio a través del lente de los vínculos rurales urbanos y tenemos el honor de contar con investigadores, consultores y representantes de organizaciones que han contribuido a la discusión sobre vínculos rurales urbanos, de quienes hemos aprendido, nos hemos inspirado en el proyecto y de quienes también hemos recogido aprendizajes para todas las publicaciones y el trabajo que hemos realizado. Nos acompaña Luz Amparo Fonseca, quien es consultora nacional e internacional en temas de desarrollo rural y agrario. Luz Amparo fue viceministra de Agricultura, hizo parte de la misión para la transformación del campo, también ha sido líder gremial y la hemos leído y también agradezco mucho su participación. Nos acompaña virtualmente el señor Alan Bojanik, quien es el representante de la FAO para Colombia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El señor Alan es doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Londres. De la FAO hemos estado acompañados durante todo este proyecto y también sus lecciones sobre sistemas agroalimentarios sostenibles han sido muy claves para entender mejor el tema entre las relaciones entre el campo y la ciudad en cuanto a la comida. También nos acompaña presencialmente el señor Carlos Córdoba, investigador y gestor del desarrollo desde el territorio. Su participación es muy importante porque es el director de RIMISP y de RIMISP hemos traído muchos aprendizajes, especialmente en cuanto a los temas de territorios funcionales y toda la trayectoria de investigación de articulaciones funcionales del territorio para los desarrollos conceptuales del proyecto. También nos acompaña virtualmente el profesor Ann Wiskerke, no sé si de pronto está conectado, ¿nos pueden confirmar? Bueno, el profesor Ann es el coordinador del proyecto Robust, es un proyecto que se llama Rural Urban Europe y que conocimos el año pasado y el cual hemos estado siguiendo muchas de sus pistas porque sus aprendizajes coinciden mucho con los de tejidos territoriales y hoy nos va a hablar y nos va a explicar sobre la metodología de Living Labs, laboratorios vivos. Así que muchas gracias, profesor Ann, por acompañarnos y por presentar el día de hoy. Entonces, tengo una dinámica de tres momentos en los que por la situación híbrida les daré a cada uno 15 minutos para que presenten su mirada
a través del lente de los vínculos rurales urbanos y desde su experiencia, desde su trayectoria. Ese es el primer momento. Un segundo momento de preguntas, una ronda de preguntas corta, y luego un tercer momento finalizaremos con reacciones y comentarios finales de 2 minutos cada uno, si les parece bien. Entonces, también para hacerlo un poco más fácil, les pido a los dos que nos hagamos a un lado para poder escuchar en primer lugar al señor Alan Bojanik, que se conecta virtualmente. Señor Alan, tiene la palabra, bienvenido, gracias. Muy buenos días, muchas gracias a Yadi por esa introducción. Por supuesto, saludar a Mireia, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas, saludar, por supuesto, a Olga Lucía, felicitarla por esa presentación y a todos los que hicieron una realidad este proyecto tan interesante, esta feria. Creo que los conceptos que nos compartió Olga Lucía pues nos van a servir de mucha utilidad para quienes estamos trabajando en el tema en el día a día. Y por supuesto me va a cortar mi presentación, ya que mucho de lo que yo iba a hablar sin duda alguna está recogido en esa amplia presentación. A Carlos Córdoba, a Luis Amparo, a Ana Huizquerque, un gran saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, a todos los presentes en el evento como a los que asisten virtualmente. Mi presentación está focalizada en sistemas alimentarios en los territorios, es decir, el vínculo. Voy a tratar de aterrizar estos conceptos que de alguna manera hemos estado viendo en un tema muy concreto que por supuesto es el principal mandato de la organización que represento aquí en Colombia, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Cómo se construye un sistema agroalimentario en los territorios o a partir de los territorios o para los territorios, ¿no? En este sentido, esta primera lámina básicamente muestra la complejidad de los territorios, pero hay 2 o 3 elementos que quiero destacar, que fueron destacados en la presentación de Olga Lucía, que es el tema de flujos, que no tenemos que verlo como casillas ni como cajitas, estos elementos naturales o institucionales que reflejan un territorio, sino como flujos dinámicos, como flujos cambiantes, como interacciones, como intercambios. Entonces, desde FAO, el concepto, que además es un concepto que nos permite el trabajo en el día a día, ya no hablamos casi de cadenas de valor, ya no hablamos de cadenas agroalimentarias, hablamos de sistema, porque la propia definición de sistema, de una u otra manera, refleja mucho mejor las interacciones, la complejidad, la visión holística, la visión de complementariedades, ¿no? Que el concepto de cadena no lo da. Cadena uno lo ve además como una cosa unidireccional, unida, ¿no? Eslabones, pero cuando hablamos de sistema hablamos principalmente de actores, hablamos principalmente de recursos naturales, hablamos de instituciones y de gobernanza, ¿no? Entonces, todos los temas de gobernanza, presencia del Estado, más Estado, menos Estado, debilidad del Estado, fortaleza del Estado, para la aplicación de leyes, para la propia provisión de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, esta lámina de alguna manera refleja eso. Siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos que esta visión rural, urbana, es una visión en permanente cambio, puesto de que ya lo urbano y lo rural se entremezcla, y peor aún con la pandemia. La pandemia realmente nos hizo, por un lado, valorar más lo rural, pero por otro lado también que esta heterogeneidad de actores, ¿no?, que están a veces en el campo, a veces en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Chile, las cosechadoras de frutas, país fruticultor, pasan la mitad del tiempo del año en el campo, la mitad en la ciudad, ¿no? Entonces son urbanas, son rurales, y así.
Entonces, lo importante, más que poner líneas divisorias entre lo urbano y lo rural, porque no existen esas líneas divisorias, es hablar de funciones, ¿no? Entonces, el tipo de funciones en la provisión de alimentos, por ejemplo, el tipo de funciones en lo que hace a determinadas culturas, a determinadas visiones, todo el tema logístico, todo el tema de distribución, de una u otra manera representan ese complejo que nosotros venimos a llamar sistemas agroalimentarios, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí también para insistir en este concepto de que ya no queremos una visión sectorial de lo que es una agroindustria rural, de lo que son cadenas, sino más bien esa visión desde lo territorial de sistemas agroalimentarios localizados con sus múltiples conexiones y por supuesto de lo que hablamos son de relaciones sociales, de relaciones políticas, de relaciones de intercambio, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el poder heurístico que tiene el concepto de sistemas, pues nos permite una mejor aproximación a los temas de seguridad alimentaria, a cómo solucionar las personas que aún están en una situación de vulnerabilidad alimentaria, puesto de que vemos cómo las políticas actúan en los territorios, vemos cómo a partir de los territorios se presentan limitantes muy concretas que necesitan ser superadas y cómo vamos transformando esas relaciones, ¿no? Entonces, definitivamente este poder del concepto de sistemas agroalimentarios para el trabajo en los territorios, que va mucho más allá de solo alimentación. También, por supuesto, tiene que ver con provisión de otros servicios para el crecimiento económico de las regiones, provisión de servicios para mejoramiento de todo lo que tiene que ver con bienes sociales, educación, salud, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nuestro foco, hambre cero, principalmente enmarcado en el ODS 2, ¿no? Y para eso, obviamente, buscamos múltiples objetivos, pero en definitiva, buscamos sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en los territorios, buscamos cero desperdicio de pérdidas de alimentos, buscamos que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada durante todo el año, es decir, seguridad alimentaria, y por supuesto el tema de los niños, para que tengan una vida saludable a partir de una buena nutrición y alimentación. Siguiente. Quiero dar dos ejemplos de cómo venimos trabajando el tema de seguridad alimentaria de los sistemas agroalimentarios en los territorios a partir de dos iniciativas que tenemos en FAO. Tenemos más, pero vamos a ejemplificar con dos. Uno, el trabajo que hacemos con la RAPE Región Central. Como ustedes saben, dentro del ordenamiento territorial del país, tenemos estas regiones territoriales, regiones administrativas y de planeación, y una de ellas es la que comprende justamente donde está Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y el Meta, ¿no? Con lo cual tenemos un convenio para fortalecer los sistemas agroalimentarios y cumplir los objetivos a los que me refería anteriormente, como es la erradicación del hambre y la subalimentación. Siguiente. Bueno, simplemente cómo se han configurado las distintas RAPES que tenemos en el país, las distintas regiones, y destacando el tamaño de la región central, que por supuesto es una RAPE muy grande, es una RAPE además la más poblada del país, ¿no? Con múltiples interacciones entre sí y que configuran todo un tejido social, configuran todo un tejido económico, configuran todo un tejido político de múltiples interacciones, interrelaciones. Siguiente. Básicamente lo que hemos venido haciendo, no le voy a dar lectura en aras del tiempo, estamos demorados con las presentaciones, pero simplemente mostrar esta gráfica
trata de mostrar el tipo de diagnóstico que se hace, el diagnóstico logístico, el diagnóstico de necesidades. Y una cosa muy importante que insistimos, no es solamente ver de unir oferta y demanda, ¿no? De lo que se trata aquí es de conocer potencialidades, conocer dónde se pueden reorientar a tipos de producción, orientar la propia, perdón, la propia comercialización. Entonces, esta gráfica que justamente parte de los actores, de los distintos actores en el territorio y cómo estos distintos actores se interrelacionan, cómo definen sus instituciones, cómo definen de alguna manera su orientación y vocación productiva, nosotros buscamos establecer esas redes de intercambio y sobre todo dar también algún tipo de señales de mercado, señales sobre dónde hay oportunidades para el desarrollo, para el empleo, para el crecimiento económico. Entonces, con la RAPE Región Central, buscamos justamente ir mucho más allá del diagnóstico y llegar a propuestas muy concretas sobre, por ejemplo, pasemos a la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Parece que no está moviéndosela. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, todo el tema de canales, todo el tema de operación logística y una cosa muy importante con la que hemos trabajado con el Ministerio de Agricultura principalmente y con otros también, pero es el tema de compras públicas, estimular las compras públicas en términos de tener circuitos cortos, en términos de reducir los costos logísticos y también todo el tema de información, ¿no? Clic a un campo, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, es un instrumento muy poderoso, el registro de productores, dónde están los productores, qué tienen los productores. También son elementos muy prácticos para orientar las políticas de seguridad alimentaria, las políticas de abastecimiento alimentario dentro de la región y hacia otras regiones, como vamos a ejemplificar en el próximo caso que vamos a mostrar, Medellín y Antioquia, ¿no? Y el departamento de Antioquia, donde también operamos con conceptos bastante parecidos a esto, pero tal vez hay un mayor nivel de precisión aún todavía. Entonces podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, lo que tenemos con la conexión Medellín rural y también con la gobernación de Antioquia, la iniciativa Comer y un proyecto parecido con la gobernación, siguiente, donde básicamente hemos partido de, digamos, las comunas de Medellín, ¿no? Donde vemos la percepción de inseguridad alimentaria, que varía muchísimo. Hay municipios que apenas tienen un nivel de percepción de que hay inseguridad alimentaria de un 6% de la población, a otras comunas donde supera el 70% esa percepción de inseguridad. Entonces, siguiente lámina. A partir de estas percepciones, vemos de dónde vienen los alimentos, cómo fluyen los alimentos desde los territorios hacia las zonas urbanas, y vemos que, por ejemplo, solo el 3% de los alimentos vienen de las propias comunas de Medellín. Un 26% viene de Antioquia, de los alimentos con los que se abastece Medellín, o sea que ni llega, bueno, podemos decir un 30% de los alimentos vienen del departamento y de la propia capital, pero es mucho mayor lo que viene de fuera, de otros departamentos, y por supuesto también lo importado, alimentos importados que también son importantes, aunque en menor medida. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve el saber de dónde vienen los alimentos? Para estimular ciertas producciones, para estimular ciertas políticas, aumento de productividad en determinadas regiones y poder guardar una mejor relación entre lo que se puede producir y lo que se importa
y de alguna manera sustituir importaciones. En algunos departamentos, como por ejemplo Putumayo, casi el 80% de los alimentos provienen fuera del departamento de Putumayo, o sea, realmente algo inconcebible en un departamento que tiene condiciones productivas pues muy altas, muy grandes, tiene agua, tiene todo para producir, pero sin embargo es un gran importador de alimentos de otras regiones. Y ahí viene lo territorial, es ahí donde esto engarza con lo territorial, porque de lo que se trata es de ver qué tipo de estímulo, a qué tipo de producción se puede dar para asegurar un flujo y un abastecimiento de alimentos, preferentemente a partir de circuitos cortos. Siguiente. Mire, esto es interesante, esto es para Medellín, ¿no? Esta gráfica muestra las distintas cuencas de abastecimiento, es decir, hemos caracterizado que hay una cuenca de hortalizas, hay una cuenca de plátano y cítricos, hay una cuenca lechera, hay una cuenca de papa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está el consumo? Hemos trabajado muy fuerte, como por ejemplo con las tiendas de barrio. ¿Cuál es el papel de las tiendas de barrio en el abastecimiento alimentario, los supermercados, las distintas instancias? Y esta gráfica de alguna manera muestra cómo hemos tratado de cazar las fuentes de donde provienen los alimentos con los centros específicos de consumo y de distribución de esos alimentos. Entonces, esta gráfica nos ha permitido ver dónde se tienen que estimular determinadas producciones, cómo se pueden estimular para aumentar los niveles de autoabastecimiento, reducir las intermediaciones, reducir los costos de transporte, reducir también, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por a veces un comercio desordenado de los productos, y tratar de ordenar no solo la producción, sino ordenar también la distribución y ordenar el consumo de los alimentos en estos territorios, ¿no? Siguiente. Este proyecto con la gobernación, el proyecto SABA, es muy complementario a esto, utiliza básicamente los mismos elementos a los que me referí para Medellín, pero en una escala departamental, es decir, viendo otras ciudades también dentro del departamento de Medellín. Siguiente. Entonces, básicamente esta lámina lo que muestra son los conceptos con los que trabajamos, ¿no? Circuitos cortos, fomento de la agroindustria, agregación de valor, asociatividad, todo el tema de plataformas de información, integración, los temas de sello verde, sellos de logística, estímulo al consumo, determinadas una educación orientada a mejorar la calidad de la nutrición, ¿no? Particularmente con los niños. Entonces, todo lo que es redes, transformación, y también esto muestra los flujos y los circuitos que tratamos de estimular en el departamento de Antioquia a partir de esto, ¿no? Entonces, creo que queda claro, ya para cerrar, queda claro que a partir de los objetivos de seguridad alimentaria, de las necesidades concretas de una población, buscamos entender cómo funcionan estos flujos desde los territorios, buscamos entender cuáles son los actores, qué tipo de acuerdos se pueden llegar, qué tipo de servicios se les puede dar para que esa asociatividad entre productores, consumidores y por supuesto todos los proveedores de insumo para este sistema agroalimentario pues sea considerado como un todo, ¿no? Desde una parte logística. La última lámina, por favor. Entonces, con esto cierro. Las oportunidades para la consolidación de los sistemas agroalimentarios territoriales. Entonces, básicamente buscamos las relaciones técnicas, institucionales, para promover estos sistemas, la dinamización de los vínculos institucionales, toda la parte normativa, toda la parte de construcción de una institucionalidad proclive al abastecimiento alimentario de calidad, y que también además estimule los aspectos productivos, ¿no? Entonces todo esto de una u otra manera nos conlleva a tener sistemas agroalimentarios que fomentan el desarrollo territorial, porque como les decía en un principio,
el enfoque con el que trabajamos va mucho más allá de solo producir y consumir alimentos. Al lograr estos estímulos, digamos, a la producción, también estamos generando empleo, también estamos generando actividades no agrícolas que son importantes en las áreas rurales y, por supuesto, el tratamiento de los temas ambientales como es la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos que generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero que por supuesto producen calentamiento global. Creo que en aras del tiempo aquí me quedo, agradecerles nuevamente la invitación y quedamos muy atentos para las preguntas que vendrán después o emisión de comentarios que podamos hacer. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, señor Alan, por su presentación, por su contribución y participación. Volvamos acá al centro, estamos probando acá la metodología híbrida. Bueno, ya podemos ver al profesor Alan, bienvenido. Quisiera rescatar dos mensajes de la presentación de Alan, y es la visión, como de una visión sectorial hacia una visión sistémica de los sistemas agroalimentarios y multidireccional. Creo que hace parte también como de ese pensamiento sistémico de los tejidos territoriales que hemos venido investigando y también el carácter permanente de cambio y de transformación, como de flujo dentro del territorio. Entonces no es constante, no es estático ni un espacio absoluto, sino que va transformándose y cambiándose, y asimismo también las políticas públicas y las políticas podrían contribuir o se deberían estimular políticas a contribuir a reconocer ese potencial local que se conecta con lo regional, con lo nacional y con lo internacional. Entonces le daré la palabra a Luz Amparo para que nos dé su mirada a través del lente de los vínculos rurales urbanos. Bienvenida, Luz Amparo. Aló, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los presentes y a todos los que están conectados por internet con esta oportuna y gratificante convocatoria para dialogar sobre los temas que más nos gustan y que yo creo que cada día están moldeando más nuestra vida cotidiana. Entonces, yo en mi caso he seleccionado 3 temas que voy a tocar muy rápidamente, si hay oportunidad los podemos profundizar, que están relacionados con tendencias que venían de antes de la pandemia, pero que la pandemia ha visibilizado en algunos casos de manera trágica o digamos medio dramática, y en otros pues simplemente los ha puesto de manera más clara sobre la mesa cotidiana de los colombianos y del mundo en general, y sobre los cuales personalmente he tenido la oportunidad de, digamos, de percibirlos desde una experiencia privilegiada de haber vivido los últimos 2 años en territorio rural colombiano. Entonces, los 3 temas tienen que ver con el tema de suministro de alimentos, y ya pues Alan hizo una excelente introducción al tema. Voy a hablar también, voy a mencionar la presión sobre los precios del suelo rural y algunas relaciones rural-urbanas interesantes, y el tercer tema que he elegido es el de las nuevas oportunidades y demandas para jóvenes y mujeres en empleos que están siendo, digamos, muy dinámicos en esta nueva interacción rural-urbana. Entonces, sin demorarme más, empecemos con el primero. El primer tema tiene que ver con cómo se vivió. Bueno, primero, todos nosotros hemos visto los indicadores de inflación de alimentos que son aterrorizantes. Yo no había visto esto. Quizás en los años 70 lo habíamos visto, pero la FAO precisamente sacó un índice global de inflación de alimentos del 21%.
del 28% para el año 2021. Esto pues es increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que diferencia la inflación urbana de la inflación rural, pues nos habla de incrementos de alimentos, sobre todo cárnicos y lácteos y huevos, del 12%, en un país cuya inflación ya era casi negativa. Colombia, sin ir más lejos, pues tenemos una inflación de alimentos total cercana al 12%, pero en algunos productos como la carne de res y cárnicos en general, que pasa del 20%. Es que en diciembre bajó, pero si tomamos el indicador noviembre como año corrido, la inflación fue del 20%. En todo caso, esto no se veía hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Pues finalmente sí, todo el tema de las cuarentenas, cierre de fronteras, confinamientos y la dificultad de mantener las plantas de personal, trabajadores, navieras, cadenas de distribución y suministro, pues generó una disrupción muy profunda en los sistemas mundiales para llegar, digamos, a mantener los flujos de alimentarios de largo circuito, llamémoslos así, que fueron los más afectados. Y esto pues generó todo tipo de reacciones alcistas en el mundo global. Pero ¿cómo lo vivimos nosotros también lo local? Las economías de alimentos locales respondieron mejor efectivamente durante la pandemia. O sea, gracias a la producción, digamos, locales y irrigadas por todos los territorios nacionales, pues hubo en Colombia, por ejemplo, tuvimos una oferta alimentaria, digamos que relativamente abundante para lo que pudo haber sido para otros países, y sin embargo, yo quiero mostrar la asimetría y digamos, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó con los paperos en Colombia? Los paperos de Boyacá y de Cundinamarca, cuya producción es fundamentalmente fresca, porque no hemos podido procesar la papa. Este es un tema que tenemos pendiente hace mucho tiempo en Colombia. Pero entonces vimos a todos los paperos en las carreteras de Boyacá y Cundinamarca regalando la papa a 20.000 pesos el bulto, de una manera trágica casi, ¿no? Una cosa que realmente era trágica. ¿Y esto por qué? Porque Bogotá, con su demanda, las interdependencias con el mercado hotelero, con el mercado de restaurantes en Bogotá, pues colapsó, digamos, esta interdependencia de los paperos con la economía local bogotana. Este circuito tan importante rural-urbano, pues colapsó. Miren, esto es un tema que no deberíamos dejar pasar y sobre el cual yo pues tengo alguna propuesta más adelante. Hoy en día, si ustedes van a un supermercado, la globalización ha hecho posible que encontremos harinas ya no solamente de trigo y de maíz, como vivimos la mayor parte de mi vida, y cuando uno iba a los supermercados había solo harinas de maíz y de trigo. Hoy hay de garbanzos, de lentejas, de ragú, de todo, pero no hay de papa. Entonces tenemos unos proyectos también haciendo cola en los pendientes nuestros de manera pues urgente, y yo creo que ahí sí, en el tema, por ejemplo, de lo que nos pasó con la papa durante la pandemia, debemos que hablar, como decía Alan, de sistemas agroalimentarios, porque acá hay que meter empresariado, acá hay que meter todo un tema mucho más complejo también, digamos, de procesamiento y de distribución. Bueno, pero yo entonces quería mencionar ese caso de la papa, y en conclusión sobre este tema de los alimentos, pues decir que frente a la pandemia y a temas como el cambio climático, pues efectivamente las cadenas de suministro más largas se mostraron más vulnerables de todas maneras, y las más cortas y locales mostraron mayor resiliencia y capacidad, digamos, de respuesta. Esto es algo sobre lo cual debemos seguir reflexionando. Lo decía Alan también en sus proyectos, la FAO y en el mundo entero estamos tratando de impulsar los circuitos más cortos de comercialización, pero es innegable que tenemos un híbrido y que tenemos que manejar esto de una manera mucho más compleja. Segundo tema tiene que ver
con la presión alcista de los precios de las tierras, los arriendos y las nuevas demandas, digamos, por viviendas rurales y suburbanas para fines no agropecuarios. Yo les traje un dato que me parece interesante porque pues esto de tener, Colombia ya tiene un observatorio de tierras, lo maneja la Agencia Nacional de Tierras, pero desafortunadamente todavía no tenemos datos, digamos, sobre la coyuntura, está muy reciente definitivamente. Hay otros países que ya tienen algunos precios sobre arriendos en el año 2021 y los incrementos en general son muy importantes en lo que son arriendos de tierras rurales. Colombia, en la UPRA, ha venido desarrollando unas estadísticas que a mí siempre me parecen importantes y que aportan mucho a la comprensión del dinamismo, porque somos un país muy dinámico en el tema, digamos, de transacciones sobre inmuebles rurales. Entonces, escuchen este dato tan interesante. La serie llega hasta el 2019, si uno la mira desde el 2015 y antes, viene en un crecimiento muy importante y se refiere al índice o al porcentaje de compraventas registradas sobre inmuebles rurales, fundamentalmente compraventas, aunque también hay otro tipo, digamos, de registros que son hipotecas y otras más, pero sobre compraventas, digamos que en el año 2019 el 35% de estas operaciones registradas se hicieron sobre inmuebles rurales en las ciudades grandes. O sea, voy a referirme a nuestro índice de ruralidad, que tenemos ciudades grandes de aglomeraciones, ciudades intermedias, rurales y rural disperso, ¿verdad? Entonces me voy a referir a que las ciudades grandes, en las ciudades grandes o en los territorios de las llamadas ciudades grandes y aglomeraciones, se registró el 35% de estas compraventas sobre inmuebles rurales y el 29% se registró en ciudades intermedias. Es decir, el 64% de las compraventas de inmuebles rurales se registraron en territorios fundamentalmente urbanos, digámoslo así, en territorios más urbanizados, y solamente el 36% en lo que llamaríamos municipios rurales o rurales dispersos. Esto pues obviamente no está diferenciado el uso para el cual se hace la transacción, no sabemos si su uso sería agropecuario o se sustrae de la frontera agrícola para empezar a responder a las demandas de segundas viviendas o recreativas, turísticas, etcétera. No lo sabemos, pero es un buen dato y es un buen indicador para hacerle seguimiento, para poder decir, hombre, sobre esto los municipios, los consejos municipales tienen que tener una alerta y digamos, aprovechar el momento, por decirlo así. No vamos a detener el proceso, ni se trata de eso, pero sí se trata de regularlo y de que la plusvalía que se va a generar con el volteo de estas tierras, llamamos volteo, cuando las tierras rurales cambian de clasificación y su uso se vuelve suburbano o urbano y se sustraen, digamos, de la frontera agrícola. Entonces, aquí se genera la plusvalía que los consejos municipales deben empezar, digamos, a utilizar con mayor gobernanza, digámoslo así, pero también con mayor coraje y con mayor eficiencia esta herramienta para poder prestar los servicios y las infraestructuras de urbanismo y de conectividad colectivas que requiere estos cambios de vocación de los suelos. Hay indicadores que muestran que los municipios han sido mucho mejor o más eficientes en el cobro de este tipo de impuestos que los departamentos. Los departamentos por vías podrían también ser más eficientes en el cobro de valorizaciones. Es un tema pues amplio, pero es un tema sobre la gestión financiera de los territorios y yo quiero llamar atención sobre eso. Lo que estamos viviendo va a requerir de nuevos talentos humanos, nuevos profesionales que tengan la capacidad de manejar lo que son los POT, los planes de ordenamiento territorial, la política de las RADES y de todas las asociaciones y alianzas territoriales para generar una gestión financiera eficiente. Ahí lo dejo planteado hasta ahora. Y en tercer lugar,
Pues miren, el tema de las nuevas oportunidades y demandas, digamos, derivadas, asociadas a estos movimientos, flujos, cambios que hemos visto durante los 2 últimos años. Les comento, acá voy a hacer más particular el comentario, donde yo estoy radicada en este momento, pues la demanda que hubo por vivienda rural fue enorme. Vimos incrementarse los arriendos, vimos agotarse la oferta, digamos, de vivienda rural o suburbana, pero también vimos aumentar la demanda por un montón de oficios y de talento humano, digámoslo así, relacionado sobre todo con construcción, restaurantes, cuidados domésticos, transporte, que en lo particular fue digamos, colmada en gran medida por venezolanos, jóvenes venezolanos, que en buena hora llegaron, porque yo creo que realmente el campo ya no tenía la capacidad, porque los jóvenes, lo hemos registrado desde otras fuentes, han venido dejando el campo, y la migración de jóvenes, especialmente mujeres del campo a la ciudad, ha sido muy pronunciada en los últimos años. Si yo me pregunto que si esta llegada de venezolanos a algunos pueblos colombianos no fue oportuna, no fue más bien una oportunidad de desarrollo, y la verdad creo que lo fue. Bueno, también vimos bogotanos, llamémoslo así, o gente que vivía en Bogotá, devolviéndose hacia estas poblaciones rurales, ¿no? Y integrándose a circuitos de construcción, a un montón de oportunidades que aparecieron muy interesantes realmente, y que, bueno, tal vez esto no va a continuar con ese dinamismo hacia adelante, pero sí está marcando unos hitos y unas capacidades, unos riesgos y unas oportunidades que creo que debemos aprovechar. Yo dejo planteado acá pues esos 3 temas para luego tener la oportunidad de pronto de comentarlos o intercambiar con ustedes más sobre otras experiencias. Gracias. Muchas gracias, Luz Amparo. Quisiera rescatar 2 mensajes que están muy conectados también con el proyecto, y es el reconocer las áreas rurales como espacio de oportunidad y de desarrollo, y los aprendizajes que nos da la pandemia o estos 2 años en los que nos tuvimos que relacionar de forma diferente, en los que la migración también fue desde la ciudad hacia las áreas rurales, en el que los jóvenes vimos muchas oportunidades también en cuanto a temas de servicios ecosistémicos, de ecoturismo, de estos circuitos más cortos de comercialización. Creo que vale la pena esa pregunta de cómo reconocer y darle valor a esos circuitos más cortos, y también cómo hacer una gestión financiera más eficiente del territorio de aquí al futuro. Con eso le doy la palabra al señor Carlos Córdoba para que nos dé su mirada a través del lente de los vínculos rurales urbanos. Bienvenido, Carlos. Buenos días, querida Olga, Juan Carlos, Yadi, compañeros y compañeras de panel y amigos todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar centrarme como en 3 elementos también, siendo un poco esquemático. Yo escuchando a Olga, recordando los documentos que había revisado del proyecto y un poco como la vinculación que uno ha tenido a estas discusiones que en mi caso, pues también perdón por los 30 segundos de alusión personal. Yo nací de comadrona en una vereda de un municipio, ¿no? Y viví toda mi niñez estudiando en escuela rural a hora y media de camino de la finca donde vivía. Y bueno, y después el azar quiso que viniera y estudiara y me dedicara a temas de territorio, ciudades, regiones. Entonces, esas cosas de bajar al pueblo, de la relación entre lo urbano y lo rural, pues hombre, yo la tengo como desde el principio, y a mí realmente me emociona un poco ver esta clase de lecturas que ustedes están haciendo, que, sobra decirlo, me parecen de gran utilidad y pertinencia para el futuro del territorio y de este país. En las 3 cosas en las que yo quiero dividir esto es primero
las conclusiones que yo saco un poco de en qué nos hemos venido equivocando en estas teorías prácticas del desarrollo a partir de encuentros de hallazgos de este tipo, ¿no? Y parecería una tontería comenzar a criticar cosas, pero yo creo que sí vale la pena decir 2 o 3 elementos ahí. Yo creo que nos veníamos equivocando mucho en estas definiciones por límites y distinciones, ¿no? Nuestras ciencias que se han usado para el desarrollo, la economía, la sociología, la ciencia política, todas pues son herencia de la Ilustración y por supuesto de Descartes, que decía que había que hacer claridad y distinción en todo. Entonces nosotros teníamos que definir las cosas, ¿no?, por su distinción de las otras. Entonces lo rural es distinto del urbano, ¿no? Y nos tragamos ese cuento en la práctica y hemos hecho políticas durante mucho tiempo con esas definiciones. La otra cosa en que nos hemos equivocado es que de suyo decimos que una cosa es más activa que la otra y la otra es más pasiva, ¿no? Las aglomeraciones urbanas son llenas de movimiento, dinámicas, mientras el campo es por allá un remanso de paz pasivo que como que nos da de comer, ¿no? Y en eso pues también una relación de dependencia donde uno es fuerte y el otro es débil, ¿no? No deja de ser una frase que a veces manida, de añoranza un poco, decir es que nos dan la comida, sí, pero pues sin entender mucho cómo, por qué, desde dónde en muchos de los discursos que uno escucha. Para ponerlo, digamos, como en términos de conclusiones, yo creo que en general hemos venido utilizando unos modelos de desarrollo atopológicos que ignoran el territorio, ¿no?, que dejan de lado la discusión del territorio cuando hacen sus formulaciones, que estaban, eso ha venido cambiando, pero yo me acuerdo de las formulaciones de planes de desarrollo a comienzos de los 90, la Revolución Pacífica, que se incluía en el plan de desarrollo el modelo de equilibrio general econométrico con el cual se ha formulado el plan. Y uno decía, ¿de verdad? Sí, se incluían cosas de ese tipo, no es que no sean necesarias, pero no son suficientes. Entonces la discusión es un poco de eso, y ya lo decía también aquí Olga, esa discusión de teoría del derrame, de crecimiento igual, desarrollo, etcétera, habernos tragado eso y haber hecho política por eso, ahí nos equivocamos. La lista puede ser más larga, pero pues quería recoger algunos de esos elementos que a mí me parecen importantes. ¿Qué nos aporta este proyecto de manera central desde mi lectura? Primero, yo creo que da un paso adicional en ese trabajo que se mostraba de haber comenzar a plantear la relación, ¿no?, de romper el tema de límites y pensar en términos de la relación, de la intersección, por lo menos en términos de geometría, ¿no?, que hay entre lo rural y lo urbano, y plantear que no es solamente necesario entender los vínculos, sino crear tejidos. Ahí me parece a mí que hay una gran fuerza en términos de perspectivas para acciones públicas, comunitarias, privadas hacia adelante, ¿no? Porque a mí me parece que es muy potente ese concepto de tejidos en términos de la movilidad que debe darse de las relaciones entre actores, entre organizaciones y entre estos dos y las instituciones en el territorio. Porque a partir de esto, me salgo un poquito para citar otro autor que pues no tiene nada que ver con esto, es el filósofo que además es cura, Bernard Lonergan, que habla del tema de las operaciones agregadas para entender el desarrollo. Porque es dependiendo de las operaciones agregadas que se dan entre sus sectores, no de lo que le lleven, ni solamente de la 4G, no, de las operaciones agregadas que se dan entre actores, organizaciones e instituciones que puede surgir de allí el desarrollo. Y yo creo que hemos entendido muy poco qué clase de operaciones agregadas se dan, ¿no?, que es la similitud que a mí me surge con el concepto que ustedes ponen de tejidos, ¿no? Son esas operaciones agregadas las que generan tejidos y generan determinadas condiciones de desarrollo. Y la otra cosa muy potente es recoger lo multidimensional del desarrollo en el territorio, ¿no? Ya hemos venido evolucionando de la concepción solamente economicista a una cosa más abierta, social, ambiental, pero recoger elementos culturales, antropológicos, etarios, ¿no?, étnicos en estas discusiones es sencillamente reconocer que el territorio es eso,
Es sencillamente, pues digo, ¿no? Es recoger y entender que el territorio se da en la medida que esa multidimensionalidad funcione, y que esa multidimensionalidad también nos debe llevar a saber que que el territorio es polifórmico, ¿no? Que seguirá siendo divisiones político-administrativas para girar las transferencias a tales municipios, para determinadas discusiones, pero que las discusiones en el territorio pueden tener tantas formas, el territorio puede tener tantas formas como operaciones agregadas o como tejidos existen. Y ahí nos falta mucho por investigar y hacer cosas. Yo en esto, digamos, hay dos términos que he escuchado que todavía, un poco por mi experiencia, los tomo con pinzas. El tema de la integralidad, me parece que todavía es un concepto para mí problemático, no porque haya un desacuerdo en él, sino porque uno tendría que desentrañar qué quiere decir integralidad para poder plantear un desarrollo integral en el territorio. Yo creo que ahí, nuevamente, ahí hay un gran reto. Y el otro es el de formulación de políticas públicas, por una cosa que diré un poco al final. ¿Cuáles son los retos que yo veo con este aporte tan importante que ustedes están poniendo sobre la mesa? Primero, de cómo debe darse esta discusión, y en buen momento se da esto, lo citaba también Olga, del inicio, ¿no? 3 años después, pero pues más vale tarde que nunca, de la misión de descentralización, ¿no? Descentralización / ordenamiento territorial. O sea, no pueden ser dos discusiones distintas, es lo que debe abordar el país hacia adelante, no solamente en unas formulaciones con la discusión fiscal, no solamente en una discusión institucional, sino que hay un reto de comenzar a recoger elementos de este tipo para lograr transformaciones, sobre todo de cómo las instituciones nacionales se relacionan con el territorio, ¿no? Buena parte de la discusión no está en cómo hacemos mejor la distribución del situado fiscal en Reventones o en Titiribí, sino cómo el DNP, el Minhacienda y otra cantidad de entidades son capaces de ir adaptándose a cómo es en realidad el territorio. Yo diría cómo vamos acomodando las formas a las esencias en el desarrollo territorial. Yo creo que ahí hay un gran reto por hacer, y no al contrario, que es lo que hemos hecho siempre, sacar leyes de decir, así se distribuyen las regalías, así se divide el país, etcétera, y arregles el territorio como pueda para que responda a la forma que se puso desde acá. El otro elemento muy importante que está aquí por desarrollar es el concepto de la multiescalaridad. Porque si algo muestran esta clase de estudios es que no podemos seguir entendiendo que en una sola escala se van a resolver los problemas, ni en 2 ni en 3 tal vez, sino que debemos ser capaces de abordar la discusión con el territorio en dimensiones más complejas que entiendan las distintas escalas que tienen que tratarse para poder resolver esos problemas. Al lado de esto, para no alargarme, está la necesidad de ver la utilidad real de los esquemas asociativos territoriales. A mí me parece que hay una gran oportunidad, a mí me parece que hay una gran posibilidad de innovación, pero a mí me parece que nos estamos metiendo en una discusión de crear muchos esquemas asociativos sin saber mucho para qué sirven. Y se lo digo después de haber dirigido 3 años uno y haber ayudado a crear varios, o sea. Entonces, yo creo que allí es muy importante saber que si uno crea una región metropolitana, en Bogotá hay algunos municipios y ya tiene una RAPE, ¿qué diferencia una de la otra? Y eso qué diferencia del gobierno departamental y de los municipales. Yo creo que ahí hay que encontrar el plus, el valor agregado de cada esquema asociativo para poder hacer esa tarea. Entonces, pues ese es otro tema. El siguiente que también está identificado es que yo creo que todavía estamos a tiempo de darle un valor de ese desarrollo desde el territorio a la implementación de los PEDETs y sobre todo del primer punto del Acuerdo de La Habana. No me alargo, pero pues ese es un poco el mensaje. Finalmente, 2 o 3 cosas que tienen que ver más con la tarea pues, que yo hago hoy un poco desde la dirección de RIMIS en Colombia. Yo creo que para poder potenciar esos vínculos urbanos-rurales, hoy es necesario profundizar más para entender las transformaciones de la ruralidad que se han dado por la pandemia y que se han dado por, digamos, el contexto de internacionalización, etc. Hay temas como el mercado laboral.
rural, del cual sabemos muy poco, ¿no? Lo planteabas tú en la discusión. Los estudios que nosotros hacemos sobre la distinción, por ejemplo, de las actividades rurales, el crecimiento del mercado de servicios en lo rural, ¿no? La distinción que hay entre empleos para hombres y mujeres en lo rural, también muestra elementos muy interesantes. Solo pongo un ejemplo, trabajando nosotros con un proyecto en unas mujeres en una vereda de Florida, encontramos una actividad que se llama un taller de uñas. Y uno se imagina eso aquí en un centro comercial, en un barrio, las señoras y las chicas urbanas. No, un taller de uñas, ¿no? Contratan servicios y entre, digamos, cosas como esas que uno se queda con esas como concepciones tradicionales de la rural y no se imagina que hay un servicio por explotar. Podría poner muchos más ejemplos. El tema de cómo se están generando los ingresos en lo rural, ¿no? ¿Qué clase de innovaciones se están dando? Todas estas discusiones, por ejemplo, de agricultura climáticamente inteligente, hay una cantidad de cosas que se están dando que hay que entenderlas mejor para poderlas potenciar en ese sentido. El tema de los sistemas agroalimentarios, yo creo que nuevamente ahí hay que profundizar un poco más en cada región, en cada subregión, eso cómo se está dando. Algunas cosas se resuelven en lo rural, pero muchas de estas cosas requieren importantes transformaciones en logísticas y en sistemas de distribución urbanas, que hasta que no se den no vamos a poder transformar los vínculos. Si nosotros seguimos concentrando en 5 grandes centrales de abastecimiento, el 70% de la producción agropecuaria de frutas y verduras en Colombia, y luego pensar que es eficiente comenzar a distribuir para el resto del país y eso no se interviene en las ciudades, no vamos a lograr que se transformen los sistemas agroalimentarios en lo rural, por poner un ejemplo de varias cosas que hay que revisar en este tema de los sistemas agroalimentarios. Finalmente, con el tema de las políticas públicas, yo sí creo que hay un gran reto de poder pasar de las formulaciones a las simulaciones, los ensayos, las experimentaciones y las mediciones. Digamos, yo creo que estamos volviendo a una época en la cual florece cada día la formulación de documentos públicos arreglando el mundo, ¿no? Debería tener alguna sanción moral formular una política pública que nunca se ejecute, porque es que estamos volviendo a eso y estamos llenos de esa clase de elementos. Yo creo que hay que resignificar un poco eso que estamos entendiendo por políticas públicas, y una política pública es una política pública cuando esté en ejecución en el territorio, no cuando no sea aprobada en un documento del gobierno nacional. Entonces yo creo que allí es muy importante irnos un poco más de las formulaciones de políticas a las ejecutorias concretas con resultados. Así es como hay que medir un poco la efectividad de lo público en este momento. Bueno, yo pararía por ahí para no… Bueno, gracias. Gracias por esas reflexiones. Voy a rescatar 3 palabras, creo que son 3 o 4, operaciones agregadas entre diversos actores, funcionalidad multidimensional en un territorio polifórmico, multiescalaridad y los esquemas asociativos, ¿no?, que se requieren para no solo entender los vínculos, sino también crear tejidos. Ahora le daré la palabra al profesor Ann Wisker, que él preparó una presentación y le incluimos los subtítulos en caso de que no funcione la traducción. Estamos tratando de ser precavidos dado este formato nuevo, pero bienvenido, profesor Ann. Por favor, ¿podemos transmitir la presentación? Gracias. As Paul said, my name is Han Wiskerke. I'm professor of rural sociology at Wageningen University, but I'm mainly speaking here as coordinator of Robust, which is a Horizon 2020 project that focuses on rural-urban relations and synergies. Before I sort of give my contribution to this workshop, I think it's good to dedicate at least one slide and a couple of words to the Robust project. It started in June 2017 and actually has 2 main goals. It is to better understand the interactions and dependencies between rural and urban areas, and second is to promote governance arrangements and policies that foster these mutually beneficial relations between the rural and the urban.
It's a multi-actor research and innovation project, which means that different kinds of actors and stakeholders collaborate in research and innovation activities. In the case of Robust, it's universities, research institutes, consultancy firms, local and regional authorities, and two network organizations, ICLEI, which focuses on, represents local governments for sustainability, and PURPLE, which is the Peri-Urban Regions Platform Europe. And we carry out these research and innovation activities in 11 living labs, spread over 10 countries in Europe. And members from these different living labs share and exchange experiences and knowledge in communities of practice around certain themes like ecosystem services, food, social services, culture, and looking at different business models. When we look at the future of Europe's rural areas from the perspective of rural-urban relations, there is one major challenge to overcome, which I refer to as the rural-urban dichotomy, which actually manifests itself in multiple ways. One has to do with sort of the distinction that we still see between urban and rural policies. For example, when we talk about food, it's quite often equated with agriculture and thus seen as a typical rural domain and rural policy. Culture is quite often associated with creativity, and cities are seen as the hotspots of creativity, and therefore is quite often seen as an urban responsibility and urban policy. It also is related to the differences in terms of urban and rural images. Cities are seen as the hotspots of modernity and creativity, and rural areas as backward, dull, and lagging behind. Also, if we look at the nature of urban versus rural investments, for instance, we see that urban investments are quite often done to boost economic development, while when we talk about rural investments, it's quite often to actually combat marginalization, depopulation, and economic decline. So to sort of prevent things getting worse. That's a different take on investments. And also, we see that the rural is quite often seen as subordinate to the urban. So rural services actually to cater for the urban needs. The rural is there to actually serve the urban. So what we have been doing in Robust is actually to focus on rural-urban relations and to stress the interconnection, interdependence, and blending of the urban and the rural. If we look at some of the opportunities that we see and trends when it comes to the blending of the urban and the rural, we see things like intermunicipal collaboration between urban and rural municipalities, for instance, in the domains of social services, mobility, spatial planning, employment, and I think one of the breakout sessions will also focus on that, or sort of the formation of sort of metropolitan authorities that deal with these issues at a larger level of scale. Other examples are rural-urban policy, public and private partnerships, governance arrangements. A nice example that I always like to mention is in the case of the Netherlands, where the cities of The Hague and Rotterdam and Delft actually have set up a fund of a couple of million euros that can be used by farmers to actually provide ecosystem services, sort of to maintain the landscape, make rural areas accessible for urban dwellers. They maintain the landscape, maintain nature, etc., create walking and cycling paths, so that there's a clear sort of relationship between the urban and the rural. It generates additional income for farmers, keeps agriculture alive in an area where there's a lot of pressure on land, and at the same time it also creates new leisure possibilities, for instance, for urban dwellers, maintains biodiversity, etc. A third example that we see, and I think Lara will also be talking about it more in one of the breakout sessions, is the rise of city-region food strategies or policies, and also the setting up of food policy councils at the sort of city-region level as a new governance arrangement in which different stakeholders, all the way from farm to fork, are actually sort of discussing plans, strategies, etc., for improving the sustainability of the food system actually that provides food to cities and surrounding municipalities. And as Paul already mentioned, I think also
COVID, we quite often talk about the negative impact of COVID. I think from a research point of view, looking at urban-rural relations, we have also seen that the outbreak of the pandemic has also led to a sort of rediscovery and reappreciation of rural areas nearby. The growth of local food networks, for example. We see trends of counter-urbanization, so actually people moving out of the city to live in rural towns. I think it was last week in the newspaper in the Netherlands that if you look at the rise, increase in prices of houses, it's actually now happening mainly in what were previously seen as sort of remote rural areas and rural towns. That's where people want to move to, also because of teleworking possibilities. And we've sort of come to the conclusion that it's not always necessary to live close to where you work, especially if you can make use of teleworking facilities. And also sort of understanding, I think, the need for having proper social services and infrastructures in rural areas is also something that is a result of COVID. So a key issue actually that emerges out of looking at these urban-rural relations, and particularly from the robust work that we have been doing, is that the focus, when we talk about the future of rural areas, should not be exclusively on economic growth. So rural development does not equate growth of GDP, but it's essentially about producing daily services and social and material infrastructures that are needed to sustain and improve the quality of life. So the sort of key focus that we see and that we think should deserve more attention is the social value of services and how that contributes to well-being, particularly in rural areas. And we think that there are sort of 5 domains or building blocks that are important to that. It's sort of the availability, accessibility, and quality of social services in rural areas, to sort of rethink social and spatial proximity relations. That is happening already in the domain of food, for example. More attention for circularity, which can also sort of develop new relations between the urban and the rural. Culture and heritage is another important domain. And ecosystem services. Again, Maria will be saying a bit more about that in one of the breakout sessions. Then what is needed actually to get there, to move forward? I have 4 bullet points. This is also the last slide. What we first and foremost need, I think, are new economic models, so that we move away from a focus on growth and profit making towards economies that ensure that no one falls short of life's essentials. So think about food, housing, education, healthcare, while also ensuring that we do not overshoot our pressure on Earth's life supporting systems. Think about a stable climate, clean water, fertile soils, and biodiversity. And we see sort of new forms of economic thinking emerging: donor economics, foundational, well-being, circular economy. I'm not going to explain everything, but it sort of does make clear that that sort of new economic thinking is on the way. Second thing is sort of building community wealth through anchor institutions, and I think that deserves a bit of explanation. Anchor institutions are non-profit institutions that, once established, do not tend to move location, so they're sort of really anchored in a particular place. And examples of these are universities, colleges, hospitals, museums, community art centers, and libraries. If I look at the town of my university, Wageningen is a relatively small rural town with some 40,000 inhabitants, but it has 12,000 students, 5,000 or 6,000 people working at the university. So from an employment point of view, from facilities in the city, this university is a very important anchor institute for what can be described as a sort of rural or maybe peri-urban area. And building community wealth refers to sort of building collaborative, inclusive, and locally controlled economies. So to sort of make sure that if profit is being made, it also stays largely within that region, to ensure the provision of public services and local economic stability. What we see at this moment with the energy transition, for example, is that
big foreign energy companies actually buy large areas of land to actually convert these into areas for solar energy production. Communities do not profit, local landscapes may lose values, and you could also think of community energy cooperatives as a way of. And third, there are lots of well-working rural urban governance arrangements that we can build on. And I think finally what is important is to evaluate the impact of urban-focused policies on rural areas and vice versa. Yeah, my last statement is actually written there. The synergies are key to ensure the accessibility of basic service in rural places in exchange for contributing to the socio-ecological foundation of urban areas through other dimensions. And that's it. Muchas gracias al profesor Anwis Kerke. Esta experiencia de Robust es muy afortunada porque coincide con los tiempos del proyecto. Ellos iniciaron en el 2017 y terminaron el año pasado, en el 2021, y sus aprendizajes coinciden mucho con los aprendizajes de tejidos territoriales, también con esa noción, esa aproximación diferente a la comprensión del desarrollo. Algo que repetimos mucho y que reflexionamos es que no se lleva a desarrollo, sino que el desarrollo se construye y lo construyen las personas que habitan en el territorio, y también como esas dimensiones de bienestar de las que habla el profesor están muy relacionadas. Entonces es chévere saber que estamos en una conversación actual en Colombia, Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces, gracias, profesor An. Estamos corridos un poquito de tiempo, entonces, ¿les parece si volvemos y les hago una sesión de preguntas cortas? Acá hemos hecho el ejercicio con Luis Amparo y con Carlos. Bueno, la pregunta, voy a iniciar con Alan, y es: ¿qué tipo de relaciones rurales urbanas se deben fortalecer para hacer frente o para adaptar a los impactos del cambio climático? Te pido una corta respuesta, 3 minutos, por favor, gracias. Disculpa, Alan, no se escucha. Un segundo, por favor. ¿Te escuchamos muy lejos? Un segundito, por favor. Sí, vemos la fortuna de tenernos en la distancia, pero también las dificultades logísticas. Decía, es que… ¿me escuchan mejor ahora? Escuchamos, Alan. Adelante. Ok, qué bueno, qué bueno. No, decía que de mi presentación los temas de gestión ambiental fueron los temas que menos resalté, pero no por ello son menos importantes. Yo traté de justamente mostrar que a partir de los flujos de alimentos y de intercambio, de estas redes de intercambio, pues hay una conexión muy fuerte entre lo urbano y lo llamado rural, ¿no? Entendiendo esto como un continuum. Pero sin duda alguna, el tema de gestión ambiental también tiene que entenderse de esa manera integral, puesto de que abastecimiento de agua de las ciudades, ¿no? Por lo general viene de zonas rurales, y todo eso tiene que ver con la conservación de los páramos, en el caso de Colombia, o otro tipo de fuentes de agua, que tienen que manejarse de una manera integral, combinando temas productivos, combinando los distintos tipos de usos que se pueden dar al recurso hídrico, solo para ejemplificar. Entonces, esta gestión ambiental, sin duda alguna, pues tiene una relación directa con cambio climático, con calentamiento global, porque también en el caso de los circuitos cortos habíamos dicho que pues generan menos gases de efecto invernadero, el tema de no al desperdicio de alimentos, y así sucesivamente. Hay una serie
de actividades que son tanto de tipo urbano como de tipo rural, que deben gestionarse con políticas comunes, uniformes, con metas claras, como son las contribuciones nacionales determinadas por cada uno de los países, y en función de eso, pues es una cosa across the board, urbano, rural, tiene que haber ese compromiso, esas políticas uniformes para conseguir reducir las emisiones, para descarbonizar la economía y en definitiva para hacer una gestión de todos los recursos, no solo el tema de emisiones, sino también, por supuesto, el tema hídrico, el tema suelos, que es tan vital, como, por ejemplo, las ciudades invaden áreas rurales, quitando tierras productivas que pueden ser utilizadas en la producción de alimentos. Es otro de los ejemplos que podíamos dar. Entonces, es esa visión de conjunto la que se requiere, políticas armonizadas, pero como muy bien dice ya un lema antiguo, ¿no? Hay que pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, actuar en los territorios se requieren acciones muy específicas y no simplemente esperar que las acciones se den en las cuencas altas o que se den en las ciudades, porque son los que contaminan. No, el tema de gestión ambiental es tarea de todos y en definitiva son acciones que deben ser promovidas, reguladas, estimuladas desde lo central, pero con un fuerte empoderamiento de lo local para que desde lo local se puedan tomar las acciones que se requieren para gestionar ambientalmente ese territorio en función de la multifuncionalidad que muy bien se ha destacado en la presentación que se nos hizo inicialmente. Creo que ahí me quedo. Muchas gracias, Alan, por esta contribución. Total, el agua en una cuenca hace parte de ese territorio movido por relaciones en el que hay diversos actores y que una gestión colaborativa del agua es clave, y también el caso que coincide con Luz Amparo de los circuitos cortos y de la producción local, además como para reducir los gases de efecto invernadero. Ahora tengo una pregunta para Luz Amparo, y es ¿cómo pueden aportar los vínculos rurales urbanos para reducir los desequilibrios entre poder entre las áreas rurales y entre las áreas urbanas? Interesante. Bueno, yo empezaría diciendo que la pandemia en últimas empoderó lo rural. Digamos que tenemos una coyuntura, por decirlo de alguna manera, afortunada, que habría que aprovechar para negociar mejor y gestionar mejor lo territorial y lo rural. Pero digamos que yo creo que aquí yo haría como énfasis en dos cosas. Una, necesitamos apoyarnos más en los empresarios. Necesitamos que esos vínculos y esos tejidos tengan un elemento empresarial, gerencial. ¿Por qué? Porque pues, yo escucho mucho, digamos, sobre el tema individuos, comunidades, participación, pero hay algo que tenemos que reconocer y tenemos que incorporar en esa ecuación nueva que queremos tejer, y es que necesitamos gente que haga también las cosas en el sentido de crear empresas, hombre, hoy los emprendimientos de jóvenes son maravillosos. Pues estoy hablando, cuando digo empresarios, hablo de emprendimientos o de empresas más grandes. Pero el tema del emprendimiento y de las empresas hay que involucrarlo de manera importante. Yo creo que eso es un tejido que puede ser muy importante en lo rural urbano y que va, digamos, como a hacer que esa continuidad fluya más. Y en segundo lugar, yo diría que el tema de la gobernanza, ¿cómo hacer que esa participación sea efectiva? ¿Cómo empoderar realmente el discurso participativo para que tenga incidencia política, digamos, en el devenir y en los planes de ordenamiento territorial y en los usos del suelo y en las grandes tareas que tenemos por delante, ¿no? Gracias. Gracias, Luz Amparo. Total. No, ahí surge esa tarea y esa oportunidad para los jóvenes, mujeres, empresarios
rurales de ciudades intermedias también y pues para toda la población ahí, nuevas oportunidades. Y el tema de la gobernanza sí es clave. La siguiente pregunta es para Carlos. Tomando de tu presentación, hablas de los esquemas asociativos, de las operaciones agregadas entre diversos actores, y es un tema sobre el cual hay consenso, que la asociatividad y las alianzas son importantes para el desarrollo territorial. Sin embargo, ¿cómo coordinar los intereses entre distintos individuos y organizaciones que a veces entran en conflicto? Y para fortalecer esos vínculos. Esa es una. Y cómo fortalecer a las alianzas, a la sostenibilidad de esas alianzas. Ok, yo creo que primero hoy tenemos un buen abanico de posibilidades de esquemas asociativos. Hoy podemos tener asociaciones de municipios, regiones de planificación y gestión, regiones administrativas, provincias administrativas. Bueno, y para Bogotá pues se aprobó ahora este tema de la región metropolitana, es decir, hoy hay distintas figuras para asociarse. Segundo, yo creo que es muy importante partir de necesidades comunes. E incluso, yo pongo en un minuto el ejemplo de la creación de la RAPE Región Central. Durante 2 o 3 décadas se trabajó la necesidad de articular Bogotá-Cundinamarca, la mesa de planificación, muchos estudios, y un día llegó un alcalde que dijo: yo no le voy a vender más agua a la sabana porque están urbanizando la tierra que debería ser para producir, y entonces yo corto el chorro y no le doy más agua de Bogotá a la sabana. Y el gobernador le dijo: así pues, agua no es suya, yo le corto el chorro, el agua que viene de Chingaza, que viene de la ruralidad de Cundinamarca. Entonces, después de 2 décadas de discusiones y documentos académicos, por una necesidad fáctica tuvieron que sentarse a hablar y decir: bueno, pues venga a ver cómo arreglamos esto. Y a partir de ahí comenzaron la creación de la región, a la cual después se invitó a Boyacá, a Meta Tolima, y posteriormente se asoció Huila. Porque yo creo que es importante identificar esa necesidad concreta. Si son 2, están bien; si son 3, ya no hacen nada. Perdón la practicidad, porque eso suele pasar, ¿no? Nosotros somos buenos para crear entidades y ponerles 56 funciones, ¿no? Y todas trabajan por el desarrollo, por la competitividad, por lo ambiental. No, yo creo que es muy importante saber para qué se quieren juntar. Hay muchas opciones de juntarse para sistemas agroalimentarios, para mejorar productividad rural, o para competitividad, o para servicios ecosistémicos. Lo que no sería recomendable es que se juntaran para las 10 cosas al tiempo. Entonces yo creo que la primera cosa es identificar eso, y 2, pues comenzar con cosas concretas para que se pueda digamos, mostrar la tarea, digamos. Generalmente, ¿qué pasa cuando se crean estas entidades? Hagamos el plan regional estratégico a 20 años, ¿no? Y 2 años después, pues formularon un documento, pero no ha pasado nada. Entonces, esta cosa también es muy conocida, de cuál es el mango bajito acá, cuál es la cosa concreta que debemos hacer si queremos que Sabana Centro se junte con Bogotá, o si queremos que determinados municipios alrededor de Tunja hagan un esquema asociativo metropolitano, ¿no? O si queremos transformar la Asociación de Municipios de Ocaña en una provincia administrativa, ¿no? ¿Cuál es la cosa concreta y cómo mostrar resultados? Porque eso es lo que puede, digamos, llevar a la efectividad. La otra cosa es que es importante que se entienda que cuando usted es de una entidad territorial y se asocia con otra, también tiene que ceder un poco de poder, ¿no? Usted quiere un plus allí, pero también tiene que ceder en algo para que ese plus aparezca. Yo creo que el tema de las alianzas, el fortalecimiento, hombre, si hay resultados, es posible seguir con un esquema asociativo, tener una alianza, etcétera. Entonces yo creo que hay que concentrarse en pocas cosas y en resultados concretos, y creo que el tema de los vínculos urbanos rurales está lleno de oportunidades para generar alianzas y esquemas asociativos de ese tipo. Muchas gracias, Carlos. Muy claros esos mensajes. Quisiera saber si el profesor Ann nos escucha y si puede abrir su micrófono para probar una preguntita. Yes, I am, if you can hear me.
y la traducción? Sí, está, y también la traducción. Puede hacer la pregunta en el idioma que necesites. Ah, bueno, gracias. Quisiera preguntarle cómo se lograron, pues ya hablando de alianzas y de desequilibrios territoriales, cómo se lograron consensos entre los laboratorios vivos de cada uno de esos 11 ciudades, regiones, y qué reflexiones y lecciones surgieron para equilibrar un poco esas relaciones asimétricas entre el campo y la ciudad. Muy bien. No hay una única respuesta a esto, porque la situación es distinta en las 11 regiones. Ahora, nosotros estuvimos trabajando en grandes ciudades como en Valencia, en España, y también en Lisboa, en Portugal. Y estos se concentraron en algunos temas que tenían que ver con la preservación de lugares verdes, de áreas verdes. Y, por ejemplo, en Galicia y en otros lugares, el foco fue más bien en las áreas rurales. Básicamente, se comenzaba con la pregunta: ¿cuáles son los temas más importantes o más urgentes para los políticos abordarlos y para los diferentes grupos de interés? Y ahí se crearon soluciones para los problemas más urgentes dentro de este territorio específico. Este fue el punto de inicio. Y luego cada laboratorio hizo una colaboración entre institutos de investigación y los funcionarios públicos, y ahí también con los grupos de interés, y eso se encontraba más bien con lo de los alimentos que eran necesarios. Y ahí entonces entrábamos en contacto con la administración escolar, con los mercados de alimentos, con los sectores culturales y otros. Así que nosotros también estuvimos aprendiendo al andar para buscar soluciones potenciales. Y ahí lo importante fue también no solo trabajar con estos laboratorios, sino que también en las comunidades y todo alrededor de los laboratorios vivos. Así que habían 5 temas de importancia. Y voy a darles un ejemplo. Un tema fue el suministro de alimentos. Y habían 8 laboratorios también trabajando con el suministro de alimentos, aprendiendo unos de los otros, con los gobiernos locales, con los investigadores, con los productores, con los campesinos en estos diferentes laboratorios. Y también se experimentó implementar soluciones que ya habían funcionado en otros lados. Y ahí había que entender por qué esto podría funcionar en otros contextos. Y quizás la otra lección fue que, bueno, el proyecto duró por 4 años y medio. Y el trabajo en los laboratorios comenzó en el segundo año del proyecto. Así que estuvimos trabajando con estos laboratorios en forma práctica por 3 años. Y uno de los hallazgos fue que esto fue muy poco tiempo. Realmente se demora más para poder construir un laboratorio de este tipo. No solo hay que desarrollar nuevas ideas, sino que también hay que implementar, evaluar, construir relaciones de confianza. Todo esto se demora mucho. Nuestra recomendación también a la Unión Europea
es que no se debe limitar el financiamiento por solo 4 años, sino que el financiamiento de estos proyectos debe durar por lo menos hasta 10 años para dar suficiente tiempo para poder construir la red y para darles el apoyo necesario. Muchas gracias. Gracias, profesora. Grandes aprendizajes de esos laboratorios vivos en esas 11 ciudades-región. También aprendizajes compartidos de lo que han dicho los demás panelistas. Teníamos pensado una última ronda relámpago de comentarios finales. No sé si todavía estemos dispuestos a un comentario de 1 minuto, 2 minutos, algún comentario, reacción a las presentaciones y a los comentarios de los otros, a las preguntas, para continuar con la agenda. ¿Quieres pedir la palabra libremente? Adelante, Luz Amparo. Yo, ya que me diste la oportunidad, yo quisiera plantear una propuesta, y es una propuesta relacionada con lo que mencionó Olga Lucía de territorios de paz. Yo creo que digamos, en medio de todos estos vínculos y tejidos y una forma simbólica, pero también potente de integrar el territorio nacional, puede ser el diseñar un camino de la reconciliación. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de hacer el Camino de Santiago por una u otra razón, entendemos lo sanador que puede ser tener un camino que recorra Colombia y que lo hagamos caminando, digamos, intercambiándonos con otros grupos colombianos. Recuerdo aquel profesor que del Valle del Cauca vino alguna vez porque su hijo estaba secuestrado y se vino caminando hasta Bogotá para poner su denuncia y compartir su dolor, su preocupación. Entonces yo, no sé, de golpe pienso que el camino de la reconciliación en Colombia debe ser un proyecto de vínculo rural-urbano. Esa es como la propuesta que quiero dejar planteada. Qué hermosa propuesta. Yo me sumo de una. Sí, ¿alguno de ustedes pide la palabra? No sé si Alan o Ann tienen alguna. Sí, Adelante, Alan. Muy breve, para enfatizar lo bonito del concepto de tejidos, ¿no? Porque una cosa es interacción, una cosa es intercambio, hay muchos inter, ¿no? Pero el de tejido muestra mucho mejor el entramado de lo social con lo económico, con lo político, con lo ambiental. Entonces, excelente título para el evento. Y por supuesto, hay todo un concepto atrás de esto, ¿no? Un concepto muy potente, muy heurístico, que vale la pena destacar y que vale la pena utilizarlo con más frecuencia, ¿eh? Solo eso quería destacar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alan, por ese comentario. Entonces, el profesor Ann, y terminamos después con Carlos. ¿Tienes algún comentario, alguna reacción final, así, relámpago? De pronto no funciona. Yeah, maybe one comment, and I'm not. Quizás podría ser un comentario y no estoy tan seguro de que esto se refiera también a la situación colombiana, pero una de las cosas con las que hemos luchado tiene que ver con el trabajo en las localidades, en lo que se refiere a la relación rural-urbana. Por supuesto que mucho de esto tiene que ver con el partido que esté en poder. Sabemos que hay elecciones cada 4 años y eso con frecuencia trae cambio de direcciones. Lo importante ahí, si queremos fortalecer las relaciones rurales urbanas, ¿cómo poder depender menos o ser menos vulnerable a cambios políticos?
Estamos hablando de procesos y cambios que demoran mucho más que el periodo de 4 años, que es el ciclo político y de elecciones. Yo no tengo la respuesta, pero sí es algo muy importante de llevar en cuenta. Cómo tener asociaciones más fuertes, rurales, urbanas, con los grupos de intereses, los stakeholders, para tener una estabilidad que dure por más de un periodo de elecciones. Este es un comentario que quería traerles. Muchas gracias, profesora. Ahí vamos a tener un panel sobre nuevas ciudadanías. Posiblemente trabajaremos esos temas y tal vez no tengamos la respuesta, pero sí reflexiones interesantes. Por último, Carlos, te doy la palabra. Dos cosas bastante simples. Una, yo creo que aquí no hay que tenerle miedo a los ensayos. Yo creo que aquí se abre toda una posibilidad de ensayos de cosas, ¿no? Implementar una medida en descentralización no es cambiar la reglamentación para 1.100 municipios, no, puede ser ensayar algo en un territorio o en unos territorios. Y si funciona bien, si no, se mide y se aprende y se hace otra cosa distinta. Yo creo que eso es necesario, debemos ensayar más cosas y aquí hay información muy importante para hacerlo. La segunda es, no hay que tenerle miedo a no mejorar todo el planeta desde un esquema asociativo o desde un ejercicio de una alianza, ¿no? Sino que hay que concentrarse más en pocas cosas, pero que logren resultados. Yo creo que a veces nuestra buena intención termina traduciéndose en, por usar un dicho rural, el ojo puede más que la barriga a veces, ¿no? Entonces, digamos, a veces queremos ver más allá de donde, y podemos solamente hacer esto, es mejor, digamos, hacerlo lo concreto. Por poner algunos ejemplos, pues uno necesita un esquema asociativo para transformar todo el desarrollo económico de la relación Bogotá y Cundinamarca. Probablemente necesite un esquema asociativo para resolver ese tema de transformación de papa en harina de papa. Pero si logró eso, ya le resolvió la vida a 5.000 productores agrícolas, ¿no? No cambió la competitividad de la agricultura en Colombia, pero logró cosas concretas. Yo creo que ese es el otro elemento que a mí me parece importante. Bueno, muchas gracias a todos. No tener miedo a crear, fortalecer tejidos territoriales. Gracias. Gracias, Alan. Gracias, Ann. Están muy bien, ¿ah? Felicitaciones a todas y me despido. Chao conmigo.